Título de la lección: Jesús deseaba su bien. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Los sábados desde temprano, muchos jóvenes pasan con sus patinetas, con sus skateboards frente a la puerta de una iglesia adventista. ¿Por qué? Esta iglesia se reúne en un centro juvenil comunitario, justo al lado de un parque para patinadores. Y si crees que estos son molestos, piensa otra vez. El gobierno de la ciudad, procurando frenar la criminalidad juvenil, construyó un lugar para que los jóvenes usaran sus patinetas. Cuando el centro juvenil estuvo terminado, los líderes pidieron que una iglesia se congregara allí. Ellos querían que una iglesia ejerciera su influencia moral positiva sobre los jóvenes. Invitaron a varias confesiones cristianas, pero solo aceptó la iglesia que se reunía los sábados de mañana. Los miembros de esta congregación adventista estaban entusiasmados, pues estos jóvenes eran parte del grupo que deseaban alcanzar. Esta iglesia define el concepto iglesia como una comunidad que no existe para sí misma. Esta debería ser también la definición de todas nuestras congregaciones. En el libro de Jonás, capítulos 3 y 4, vemos que este profeta Jonás tenía un problema serio de actitud. Este profeta se sienta al borde este de la ciudad de Nínive. Ya había entregado su mensaje de condenación que Dios le había confiado. Reflexiona sobre su viaje, su renuencia a ir a Nínive, sus tácticas de escapismo, la insistencia de Dios en conseguir que Jonás volviera a su misión y el episodio de los 3 días en el pez y el largo viaje hacia el interior del país desde la costa. ¿Y todo para qué? Para que Dios se arrepintiera y mostrara su gracia a ese pueblo despreciable. El pueblo se arrepintió, pero Jonás se sentía traicionado, se sentía deshonrado y usado. Su esperanza había sido que la destrucción de esta ciudad pagana, odiada por los hebreos de 120,000 habitantes, mostrara la preferencia de Dios por su pueblo escogido y vindicara el odio de Jonás hacia los ninivitas. En contraste, vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 19 la actitud amorosa de Jesús hacia la ciudad en perdición, pero amada de Jerusalén. 800 años después de Jonás, Jesús cabalgaba sobre un asno sobre la cresta de una colina desde donde ve a Jerusalén. Se oyen gritos de hosanas y alabanzas al Rey que viene en el nombre del Señor, junto con ecos de esperanza que declaran paz en el cielo y gloria en las alturas. En medio de esta entrada triunfal, Jesús, al acercarse a la ciudad, se detiene y llora, diciendo: «¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz?» ¿Notaste el contraste? Jonás, en forma renuente, obedeció el mandato de Dios, muy poco preocupado por el bien de los habitantes de Nínive. Jesús se acerca a Jerusalén con una carga en el corazón, que ellos pudieran tener la salvación que Él ofrece y a tan alto precio. 2 ciudades, Nínive y Jerusalén, 2 mensajeros, Jonás y Jesús. La diferencia es obvia. Jesús ejemplifica la actitud abnegada, preocupada, que desea el bien de la gente. Dios quiera que, por su gracia, nosotros revelemos la misma actitud de Jesús hacia los perdidos. El egoísmo personal fomenta la actitud que una persona pierda el interés en la salvación de otras. Un leproso se acerca a Jesús y ruega ser sanado. La costumbre dice que este hombre debía estar aislado. Jesús lo toca y de todas formas lo sana. Pedro niega a Jesús 3 veces durante su juicio. Después de la resurrección, habiendo escudriñado el corazón de Pedro, Jesús lo restaura a su servicio de todas formas. La iglesia de Dios en Corinto no aprecia la autoridad y la influencia de Pablo. De todas formas, Pablo los sirve. Este principio, de todos modos o a pesar de, es esencial para revelar el carácter de aquel que desea su bien.
Millones y millones de almas humanas a punto de perecer, ligadas en cadenas de ignorancia y pecado, no han oído ni siquiera hablar del amor de Cristo por ellas. Si nuestra condición y la suya fuesen invertidas, ¿qué desearíamos que ellas hicieran por nosotros? Todo esto, en cuanto esté a nuestro alcance hacerlo, tenemos la más solemne obligación de hacerlo por ellas. La regla de vida de Cristo por la cual cada uno de nosotros habrá de subsistir o caer en el juicio es: todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta regla de oro es básica para un ministerio que piensa primero en lo que es bueno para aquellos que estamos sirviendo, en vez de lo que nos beneficia a nosotros. Jesús nos llama a mostrar amor y a ser bondadosos con las personas, a pesar del hecho de que ellos nos odien o sean nuestros enemigos. Nota también que Jesús vincula estos actos y actitudes con el carácter mismo de Dios. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada de ello, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. De acuerdo con Jesús, el resumen de los mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo, y también mostró quiénes son nuestros prójimos como vimos antes. Además, no hay dudas de que la vida de Jesús, del comienzo a fin, fue una expresión de la esencia del puro amor de Dios. Por tanto, a fin de reflejar el carácter de Dios y revelar a otros la realidad de quién y cómo es Dios, tenemos que amar. Mirando esto desde otro ángulo, vemos que es una de las mayores excusas que la gente ha usado para rechazar a Jesús y el cristianismo como un todo. Ha sido por causa de los cristianos profesos que no viven lo que predican y lo usan como un pretexto para dominar, exterminar a los que no piensan como ellos, como en el caso de los jesuitas y la persecución y matanza registrada en la historia, o incluso hoy tolerando los abusos en contra de seres inocentes, de modo en que los cristianos o quienes se llaman cristianos a sí mismos han hecho cosas terribles, a veces aún en el nombre de Jesús. La Biblia nos advierte de esto. No es extraño que muchas personas a lo largo de los siglos e incluso hoy se hayan apartado del cristianismo como un todo. Por eso, el imperativo de revelar a Cristo a otros por medio de nuestras propias vidas debería ser más fuerte que nunca. Y nada puede hacer que esto sea más poderoso que la clase de amor expresado por Jesús mismo, que se exprese y se vea también en nuestras propias vidas. Recomiendo leer Primera Epístola a los Corintios capítulo 13 y ver la forma en que debe expresarse el amor en nuestras vidas como cristianos y de qué manera con este amor debemos ser testigos en nuestra comunidad y los cambios que necesitamos hacer para revelar esta clase de amor divino. En el Evangelio de Marcos capítulo 8 vemos el propósito espiritual del porqué. El primer toque de Jesús no sanó completamente al ciego. La literatura antigua indica que los médicos usaban saliva. Sin embargo, a diferencia de todos los otros milagros de curación registrados, la curación del ciego se realizó en 2 pasos. Jesús le pregunta si podía ver. El hombre responde: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, podía distinguirlos de los árboles solo por su movimiento. En un sentido espiritual, después de que Jesús nos da visión, no siempre estamos totalmente restaurados. Podríamos ver a la gente como árboles, como objetos. Esto significa que estaríamos ciegos a ellos como personas con necesidades reales. Ellos serían números que queremos que se unan a la iglesia para aumentar nuestro grupo. Con esta actitud de servicio en beneficio propio, pocas personas quedarían en la iglesia. El contexto de este milagro es que Jesús estaba tratando otra clase de ceguera. Sus discípulos no entendían el significado de la afirmación: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Ellos pensaron que era porque no tenían suficiente pan para el viaje en la barca. Jesús los llamó ciegos. Teniendo ojos, ¿no pueden ver? No solamente las personas que están fuera de la iglesia necesitan el toque sanador de Jesús.
Dentro de la iglesia hay mucha ceguera también, muchos feligreses con visión parcial que ven las personas como estadísticas, no se interesan realmente en los recién nacidos en Cristo, no los abrazan y ayudan en su crecimiento espiritual. En vez de eso, los critican y abusan de ellos. Por eso se van y salen por la así llamada puerta de atrás de la iglesia. Estos cristianos, solo de nombre, necesitan el segundo toque de Jesús para que vean todo más claramente y lleguen a amar a los demás como los amó y perdonó Jesús. Leemos en carta a Filipenses capítulo 2, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Estos principios expresados aquí tienen que influir en nuestra vida y en el modo en que nos relacionamos no solo con los feligreses, sino también con la comunidad alrededor del templo. Cuando estuvo en la tierra, Jesús no pensaba en sí mismo, Él siempre buscó hacer el bien a otros. En su ministerio, Él respondió las interrupciones, como cuando Jairo le pidió que fuera a su casa para sanar a su hija moribunda. En el camino fue interrumpido por una mujer que había tenido hemorragias por 12 años. La iglesia de Cristo es su corazón y sus manos sobre la tierra. Jesús amó a la gente y una iglesia que realmente es de Él hará lo mismo. Las iglesias tienen agendas y metas y eso es bueno. Un amor incondicional por los seres humanos a veces nos llevará a salir de esas agendas preconcebidas, especialmente si éstas no expresan el amor de Dios a otros. Esta motivación es a los ojos de Dios más importante que solo lograr metas y felicitaciones para los ministros y dirigentes, por ejemplo, en una campaña evangelística y en los bautismos. Que la gente sienta el gozo de la vida abundante que se encuentra aceptando a Cristo y todo lo que Él ofrece. Una iglesia tenía un comedor para pobres en una zona marginada de la ciudad. En determinado momento el pastor dijo, tenemos que cerrar este comedor porque no surgen de él bautismos. Otra congregación terminó de construir un hermoso templo nuevo. Estaban muy orgullosos de él. Cuando el pastor sugirió que invitaran a la comunidad a entrar en la iglesia para eventos tales como la escuela cristiana de vacaciones o seminarios sobre salud, la primera consideración fue el temor de que la alfombra nueva se ensuciaría y se gastara. Contrasta estas dos iglesias con la que se reunía en el centro juvenil mencionado en el ejemplo inicial. ¿Cómo está nuestra propia actitud hacia otros? Debemos aprender a experimentar ahora la renuncia al yo egoísta, porque es necesario para revelar a Jesús en nuestras vidas hacia los demás. Es muy cierto que hoy pocas personas buscarán la iglesia por su propia voluntad. Por eso, así como Jesús descendió del cielo y nos alcanzó donde estábamos, debemos hacer lo mismo por otros, y esto no debería ser muy difícil. Alrededor de ti, de tu casa, trabajo, escuela, familia, hay muchas personas con necesidades. No las vemos porque no nos interesamos en ellas, pero por seguro hay mucha necesidad en personas heridas y quebrantadas, quienes anhelan que alguien las escuche, alguien con quien hablar, alguien que se preocupe por ellas, y por supuesto también deberíamos poder darles la ayuda material y espiritual que necesitan. En Santiago capítulo 2 leemos que tener fe, pero no tener obras buenas, demuestran que nuestra fe quizás sea inexistente. Él nos anima no en el contexto de la alimentación, la vestimenta o la conducta personal que se da ya por hecho, sino en el contexto de ayudar a los necesitados. Cualquiera puede decir que tiene fe en Jesús, pero es la manera en que atendemos al prójimo lo que muestra la verdadera medida de nuestra fe. Por eso hoy es un nuevo día lleno de oportunidades para expresar nuestra gratitud a Dios, haciendo obras buenas a favor de otros, comenzando con nuestra propia familia.
el vecindario y la comunidad en general que tenemos a nuestro alcance. Las buenas obras no nos salvan, no pagan por nuestros pecados, más bien son los frutos de una vida nueva, salvada por nuestro querido Salvador Jesús, a quien honramos y producimos alegría en su corazón al ayudar a otros desinteresadamente. Mis mejores deseos son para ti, para que Dios te bendiga abundantemente hoy, con muchísimos recursos para ti y tu familia, tantos que tengamos hasta para compartir a los necesitados, aquellos que están también en el corazón de Jesús, junto a nosotros. Que así sea. Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor, Verbo Creador, Consolador, Libertador, el que murió y así salvó a todo pecador. Te alabaré, te cantaré, digo eres tú, Señor Jesús. Te alabaré, te cantaré, digo eres tú, Señor Jesús. Tú eres nuestro Dios. El gran Mesías volverá para llevarnos a su hogar. Con el Padre Celestial iré a vivir la eternidad. Te doy gracias, mi Jesús. Te alabaré, te cantaré, digo eres tú, Señor Jesús. Te alabaré, te cantaré, digo eres tú, Señor Jesús.